Buenos días, tardes, noches tengan ustedes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y venimos a explicarles sobre los temas 7.3, 7.4 y 7.5, los cuales trabajan con glucoconjugados, proteoglucanos, glucoproteínas y glucoesfingolípidos. 7.3 Glucoconjugados, proteoglucanos, glucoproteínas y glucoesfingolípidos. Los glucoconjugados consisten en carbohidratos o glucanos ligados a una proteína, un lípido, un péptido y otros compuestos. Los glucoconjugados se forman por glucosilación y participan en diversos procesos biológicos en los organismos. Tenemos que los proteoglucanos son una molécula de proteína encargada de formar y mantener la estructura de las células. También se encarga de la comunicación entre el interior y exterior de las células a través de la membrana plasmática. Las glucoproteínas son proteínas que contienen cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente a los aminoácidos. La glicosilación es la modificación post-traduccional más frecuente de las proteínas. Por último, tenemos las glucoesfingolípidos, las cuales son una enzima lisosomal que degrada diversos lípidos complejos. Están formados por la unión de una ceramida, que son una esfingosina, más un ácido graso con azúcares. La unidad básica de los proteoglucanos consiste en una proteína núcleo a la que se unen covalentemente uno o varios glucosaminoglucanos. Esta unión se da a través de un residuo de serina a la que se le une el glucosaminoglucano mediante un puente tetrasacárido. El residuo de serina se encuentra en la proteína núcleo, generalmente pues en la secuencia serina, glicina, X, glicina, y X puede corresponder a cualquier residuo aminoácido. En la imagen podemos observar un tetrasacárido de unión que se muestra en color azul, que es quien conecta un glucosaminoglucano, en este caso pues el sulfato de condroitina, que se muestra de color naranja, lo conecta con un residuo de serina situado en la proteína núcleo. El residuo de silosa, que está situado en el extremo reductor del conductor, está unido por su carbono anomérico al grupo hidroxilo del residuo de serina. Existen dos familias principales de proteoglucanos de sulfato de heparán de membrana. Unos de ellos son los indecanos, quienes tienen un único dominio transmembrana y un dominio extracelular con 3 a 5 cadenas de sulfato de heparán, y en algunos casos de sulfato de condroitina. En cambio, los glupicanos están unidos a la membrana por un anclaje lipídico, que es un derivado del lípido de membrana fosfatidil inositol. Tanto los indecanos como los glupicanos pueden ser vertidos al espacio extracelular, es decir, una proteasa de la membrana extracelular que corta en un punto cercano a la superficie de la membrana, lo que hace es que libera ectodominios de sindecan. Estos son dominios que se encuentran al exterior de la membrana plasmática, mientras que una fosfolipasa que rompe la conexión al lípido de membrana es la que libera los glupicanos. Estos mecanismos lo que hacen es que proporcionan a la célula una manera de cambiar rápidamente sus características de superficie. Las cadenas de glucosaminoglucanos pueden unirse a un gran número de ligandos extracelulares y de esta manera modulan la interacción de los ligandos con sus receptores específicos de la superficie celular. El examen detallado del sulfato de heparán ha demostrado que la estructura del dominio no es casual. Algunos dominios difieren de los dominios vecinos en secuencia y en capacidad para interaccionar con proteínas específicas. Los dominios altamente sulfatados alternan con dominios que contienen residuos de N-acetilglucosamina y ácido glucurónico no modificados.
Además, la misma proteína núcleo puede demostrar diferentes estructuras de sulfato o de paran cuando se sintetiza en diferentes tipos celulares. Las moléculas de sulfato de paran con dominios NS organizados de forma precisa propiedades se unen de manera específica a proteínas extracelulares y moléculas de señalización modificando sus proteínas. Existen 4 tipos de interacciones proteicas con los dominios altamente sulfatados del sulfato de heparan. En primer lugar, el cambio en la actividad puede ser debido a un cambio conformacional en la proteína inducido por la unión. En el inciso B tenemos la potenciación de la interacción proteína-proteína. Esto se refiere a la capacidad de dominios adyacentes de sulfato de heparan de unirse a dos proteínas diferentes y situarlas muy próximas de manera que se ven favorecidas las interacciones proteína-proteína. Un tercer mecanismo general de acción consiste en la unión de moléculas de señalización extracelulares al sulfato de heparan. En este caso, el sulfato de heparan actúa de correceptor. Finalmente tenemos el último tipo de mecanismo, donde los dominios altamente sulfatados interaccionan electrostáticamente y de otros modos. Algunos proteoglucanos pueden formar agregados de proteoglucano. Estos son enormes agrupaciones supramoleculares de muchas proteínas núcleo unidas todas ellas a una única molécula de hialuronano. En la imagen podemos observar el agregado de proteoglucano de la matriz extracelular, donde una molécula de hialuronano de gran longitud se asocia de manera no covalente con unas 100 moléculas de la proteína núcleo agrecan. Cada molécula de agrecan contiene muchas moléculas de sulfato de condroitina y sulfato de queratán que están unidas covalentemente. Las proteínas de unión situadas en el punto de unión entre cada proteína núcleo y la espina central del hialuronano intervienen en la interacción proteína-núcleo-hialuronano. Las glucoproteínas contienen oligosacáridos unidos covalentemente. Las glucoproteínas son conjugados de proteína y glúcidos en los que los glucanos son menores, están ramificados y son estructuralmente más variados que los glucosaminoglucanos de los proteoglucanos. El glúcido se une por su carbono anomérico mediante un enlace glucosídico con el hidroxilo de un residuo de serina o treonina, o mediante un enlace de N-glucosilo con el nitrógeno amídico de un residuo de asparagina. Algunas glucoproteínas tienen una sola cadena de oligosacárido, pero muchas tienen más de una. El glúcido puede representar el del 1% hasta el 70% o más de la masa de las glucoproteínas. En las imágenes vemos la unión de oligosacáridos a glucoproteínas. En la primera, los oligosacáridos O unidos tienen un enlace glucosídico con el grupo hidroxilo de residuos de serina o treonina. En la segunda imagen, los oligosacáridos N unidos tienen un enlace N-glucosídico con el nitrógeno amídico de la asparagina. La superficie externa de la membrana plasmática tiene muchas glucoproteínas de membrana con una serie de oligosacáridos de complejidad variable unidos covalentemente. La glucómica es la caracterización sistemática de todos los componentes glucídicos de una célula o tejido dados, incluidos los que se encuentran ligados a proteínas y a lípidos. Los glucolípidos y los lipopolisacáridos son componentes de membrana. Las glucoproteínas no son los únicos componentes
celulares que contienen cadenas complejas de oligosacáridos. También algunos lípidos contienen cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente. Los gangliósidos son lípidos de membrana de las células eucarióticas cuyo grupo de cabeza polar, la parte del lípido que forma la superficie externa de la membrana, es un oligosacárido complejo que contiene ácido siálico y otros residuos monosacáridos. Los lipopolisacáridos son los componentes principales de la membrana externa de bacterias gram negativas tales como E. coli y Salmonella typhimurium. Estas moléculas son las dianas principales de los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario de los vertebrados en respuesta a la infección bacteriana y son, por tanto, determinantes importantes del serotipo de las cepas bacterianas. 7.4. Los glúcidos son moléculas que contienen información, el código de los azúcares. La glucobiología, definida como el estudio de la estructura y función de los glucoconjugados, es una de las áreas más activas y estimulantes de la bioquímica y de la biología celular. Cada vez está más claro que las células utilizan oligosacáridos específicos para codificar información importante acerca del destino intracelular de las proteínas, sobre las interacciones intercelulares, la diferenciación celular, el desarrollo de los tejidos y las señales extracelulares. Discutiremos unos pocos ejemplos para ilustrar la diversidad de la estructura y la variedad de las actividades biológicas de los glucoconjugados. La mejora de los métodos de análisis de la estructura de los oligosacáridos y polisacáridos ha puesto de manifiesto la sorprendente complejidad y diversidad de los oligosacáridos, de las glucoproteínas y glucolípidos. Las lectinas, presentes en todos los organismos, son proteínas que se unen a los glúcidos con una elevada especificidad y una afinidad entre moderada y alta. Las lectinas actúan en muchos procesos de reconocimiento intercelular, señalización y adhesión en el destino intracelular de proteínas recién sintetizadas. Las lectinas vegetales abundantes en las semillas actúan probablemente como disuasores para los insectos y otros depredadores. En el laboratorio, las lectinas vegetales purificadas se utilizan como reactivos útiles para la detección y separación de glucanos y glucoproteínas con porciones oligosacáridas diferentes. Aquí solo discutiremos unos pocos ejemplos de las funciones de las lectinas en las células animales. Las selectinas son una familia de lectinas que se encuentran en la membrana plasmática y que intervienen en el reconocimiento y adhesión intercelular en una amplia gama de procesos celulares. Uno de estos procesos es el movimiento de las células del sistema inmune a través de las paredes de los capilares, desde la sangre hacia los tejidos en los lugares de infección o inflamación. En una zona infectada, la P-selectina de la superficie de las células endoteliales de los capilares interacciona con un oligosacárido
específico de las glucoproteínas de la superficie de los leucocitos circulantes. Esta interacción frena el movimiento de los leucocitos cuando se desplazan a lo largo del revestimiento endotelial de los capilares. En la imagen podemos ver el papel de las interacciones lectina-ligando en el movimiento de los leucocitos hacia el lugar de una infección o una lesión. Un leucocito que circula por un capilar se retrasa debido a interacciones transitorias entre las moléculas de P-selectina de la membrana plasmática de las células endoteliales del capilar y los ligandos glucoproteicos de la P-selectina situados en la superficie del leucocito. Diversos virus animales, entre los que se encuentra el virus de la gripe, se unen a sus células huésped a través de interacciones con oligosacáridos expuestos en la superficie de la célula huésped. La lectina del virus de la gripe, conocida como proteína HA, hemaglutinina, es esencial para la entrada del virus y posterior infección. Después de la entrada del virus en una célula huésped y de su replicación, las partículas víricas recién sintetizadas salen de la célula por gemación, envueltos en una porción de su membrana plasmática. Una sialidasa vírica corta el residuo terminal del ácido siálico de los oligosacáridos de la célula huésped, que lo libera las partículas víricas de su interacción con la célula e impide su agregación entre ellas. Puede iniciarse ahora otra ronda de infección. Los fármacos antivíricos oseltamivir y zanamivir se utilizan clínicamente en el tratamiento de la gripe. Estos medicamentos son análogos de azúcares, inhiben la sialidasa vírica al competir con los oligosacáridos de la célula huésped para unirse a ella. Esto impide la liberación del virus desde la célula infectada al mismo tiempo que induce la agregación de las partículas víricas, dos procesos que bloquean el ciclo de la infección siguiente. Las interacciones lectina-glúcido son muy específicas y a menudo polivalentes. La gran densidad de información en la estructura de los oligosacáridos proporciona un código de los azúcares con un número virtualmente ilimitado de palabras diferentes suficientemente pequeñas para ser leídas por una única proteína. En sus sitios de unión de glúcidos, las lectinas poseen una sutil complementariedad molecular necesaria para permitir la interacción solamente con los glúcidos afines correctos. El resultado es una especificidad de estas interacciones extraordinariamente elevada. La afinidad entre un oligosacárido y cada dominio de unión de un glúcido de una lectina es a veces modesto, pero la afinidad efectiva se incrementa grandemente en muchos casos por la multivalencia de lectina, en la que una única molécula de lectina tiene múltiples dominios de unión a carbohidratos. Los estudios cristalográficos con rayos X de la estructura del receptor de manosa 6-fosfato-lectina revelan detalles de su interacción con la manosa 6-fosfato que explican la especificidad de la unión y el papel de un catión divalente entre la interacción lectina-azúcar. En la imagen podemos observar una vista ampliada del sitio de unión, donde la manosa 6-fosfato forma un puente de hidrógeno con la arginina 135 y está coordinada con el ion manganeso. Por otro lado, cada grupo hidroxilo de la manosa forma puente de hidrógeno con la proteína. La histidina 105, que forma un puente de hidrógeno con un oxígeno del fosfato de la manosa 6-fosfato, puede ser el residuo que cuando se protona a pH bajo provoca la liberación de la manosa 6-fosfato por el receptor al interior del lisosoma. 7.5. Trabajando con glúcidos.
Glúcidos. Los glúcidos carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos tales como el nitrógeno, azufre y fósforo. Las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son el proporcionar energía inmediata, así como la función estructural. La determinación completa de la estructura de oligosacáridos y polisacáridos requiere establecer una secuencia lineal, las posiciones de ramificación, la configuración de cada unidad de los monosacáridos y las posiciones de enlaces glucosídicos, un problema más complejo que el análisis de proteínas y ácidos nucleicos. Un glúcido purificado en el primer paso de su análisis necesita a menudo de sus rutas analíticas por su caracterización completa. Una glucoproteína o glucolípido que por liberación de oligosacáridos con endoglucosidasa nos lleva a una mezcla de oligosacáridos, quien por cromatografía de intercambio iónico, gel de filtración o cromatografía de afinidad con lectinas nos puede conducir a un polisacárido purificado o a oligosacáridos separados. Un glúcido purificado en el primer paso de su análisis necesita a menudo las 4 rutas catalíticas para su caracterización completa. Primeramente, si lo llevamos por la ruta catalítica de hidrólisis con un ácido fuerte, obtenemos monosacáridos, quien por cromatografía líquida de alta resolución o derivatización y cromatografía gas líquido podemos obtener una composición de la mezcla, que son los tipos y cantidades de unidades monosacáridas. Ahora bien, por medio de la metilación exhaustiva con una base fuerte, podemos obtener un glúcido completamente metilado. De aquí, al hacer la hidrólisis ácida, nos da monosacáridos metilados en cada grupo hidroxilo, excepto en los que forman parte de los enlaces glucosídicos. En esto obtenemos posiciones de los enlaces glucosídicos. Por medio de una hidrólisis enzimática con glucosidasas específicas, podemos obtener oligosacáridos más pequeños, quien por resolución de fragmentos en la mezcla, cada oligosacárido se somete a metilación o análisis enzimático. De aquí podemos obtener la secuencia de monosacáridos, posición y configuración de los enlaces glucosídicos. Por último, tenemos la espectrometría de resonancia magnética nuclear o RMN y espectrómetro de masas. De aquí podemos obtener la secuencia de monosacáridos, posición y configuración de los enlaces glucosídicos. Hidrólisis de oligosacáridos y polisacáridos. La hidrólisis de oligosacáridos y polisacáridos en ácidos fuertes proporciona una mezcla de monosacáridos que pueden identificar y cuantificar por técnicas cromatográficas para obtener la composición global del polímero. Análisis de oligosacáridos. Las estructuras de los oligosacáridos y de los polisacáridos se determinan normalmente mediante una combinación de métodos. Hidrólisis enzimática específica para determinar la estereoquímica en el enlace glucosídico y producir fragmentos menores para su posterior análisis. Metilación para localizar los enlaces glucosídicos y una degradación escalonada para determinar la secuencia y la configuración de los carbonos anoméricos. La espectrometría de masas y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de alta resolución aplicables a pequeñas muestras de glúcidos muestran información esencial sobre la secuencia, la configuración en los carbonos anoméricos y en otros carbonos y las posiciones de los enlaces glucosídicos. Síntesis química fase sólida. Otra herramienta importante al trabajar con glúcidos es la síntesis química. Esta se ha convertido en un medio para poder entender las funciones biológicas de los glucosaminoglucanos y oligosacáridos. La síntesis de los oligosacáridos en fase sólida requiere un conjunto de herramientas propias de la química de glúcidos, grupo de bloqueo y grupos activadores que permitan la síntesis de enlaces glucosídicos con el grupo hidroxilo correcto.
métodos de síntesis en fase sólida proporcionan oligosacáridos definidos que son de gran valor en la exploración de las interacciones lectina-oligosacárido y que podrían ser de utilidad clínica. Los microchips de oligosacáridos se utilizan para identificar proteínas con afinidad específica para oligosacáridos concretos, de tal manera que se unen oligosacáridos puros en forma de microgotas a un portaobjetos de vidrio y se exponen a una lectina potencial, que es una proteína fijadora de glucano. Esta ha sido marcada con una molécula fluorescente. Después de que se elimina por lavado toda la proteína que no ha sido absorbida, la observación de los microchips con un microscopio de fluorescencia identifica los oligosacáridos que son reconocidos por la lectina. Esta cuantificación de la fluorescencia da una medida aproximada de la afinidad lectina-oligosacárido.